¿Qué tal? Ya estamos de nuevo aquí, ya lo hemos dado hace unos minutos. El Consejo General de Economistas revisa al alza hasta el 6% la previsión de crecimiento para 2022 y mantiene el 6,3% para este año, para 2021. Precisamente de esto vamos a hablar y vamos a analizar estos datos con Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Muy buenos días, tardes ya. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Buenos días. Antonio, antes de nada y antes de sumergirnos, ¿no?, en esta revisión al alza del crecimiento, hoy hemos conocido también otro dato, que es el dato de IPC en la eurozona, que se ha situado en el 3% anual, por encima de lo esperado, toca máximos no vistos desde noviembre de 2011. No sé si, antes de entrar un poco en materia, nos podría hacer una valoración de este dato de IPC. Pues esperábamos un 2,7. La verdad es que ha subido un 0,3 más de previsiones que teníamos. Eso quiere decir que eso de alguna forma favorece la competitividad nuestra, porque no nos alejamos tanto de Europa. Del 3,3 que ha cerrado la inflación nuestra este mes, que es muy alta, al 3% que cierra Europa, la diferencia es un 0,3, que es bastante pequeña. Antes estábamos barajando un dato previsional de un 0,6% de diferencia, que era mucho más perjudicial para nosotros. El dato así que... No, sí, por favor, adelante. No nos ha sorprendido, ¿eh? Alemania tiene una inflación alta, Estados Unidos también, y es un tema que ha llegado a Europa. En el caso de Alemania en concreto es porque le afecta mucho el tema del precio en origen de los semiconductores y las materias primas que llegan para la automoción, que es el fuerte de la industria alemana y la industria alemana en general. O sea que es un tema que no nos sorprende. Lo que sí es cierto es que nos ha sorprendido, aunque parezca mentira, de una forma positiva, porque así el diferencial con Europa no es tan alto. Nosotros tenemos un inconveniente y es el hecho de que tenemos una menor productividad que Europa y el hecho de que también la inflación no fuese desfavorable en diferencial, pues sería algo muy perjudicial, cuando realmente las exportaciones se están comportando bastante bien en lo que va de año. Es una cosa curiosa, pero estamos reduciendo el déficit comercial en un 28,7 lo que va de año. Y las exportaciones están creciendo un 23,3 y las importaciones solamente un 20,3. Entonces, digamos que el sector exterior se está comportando bien. Y todo esto, el tema de la inflación, nos podía perjudicar en el sentido de que ese diferencial del que hablábamos fuese más alto. O sea, que no nos ha sorprendido primero, aunque esperábamos un 2,7 en Europa, pero el tema le tenemos que dar una lectura positiva porque no nos alejamos tanto en inflación con ellos a efectos de competitividad. Desde el Consejo General de Economistas, ustedes mantienen su previsión de crecimiento para la economía española para este año en el 6,3%, pero lo elevan hasta el 6% para 2022. ¿A qué responde esta mejora del PIB de cara al año que viene? Pues porque vemos que la inercia que puede tener este año el crecimiento de un 6,3%, que incluso podía ser un poco superior, un 6,4%, no nos extrañaría nada, puede coadyuvar de alguna forma a la inercia que tenga el año próximo, donde además hay que tener en cuenta que se concentran la mayoría del importe de las ayudas de Europa. Yo creo que el año que viene, con las ayudas europeas, puede ser un buen año y nosotros por eso hemos cambiado las previsiones, hemos subido 2 décimas, las mismas, y este año nos mantenemos en el 6,3, pero con tendencia, con un sesgo alcista. ¿Por qué lo del sesgo alcista? Porque el trimestre está siendo bueno. En los meses de verano, queramos o no queramos, hay una parálisis general del tema industrial, de la mayoría de los focos de producción españoles, y sin embargo se centra todo en el tema del turismo. El año pasado fue un año catastrófico en turismo y este año aparentemente julio, agosto y las perspectivas que tenemos para septiembre son buenas en el sentido de que podríamos llegar
Hay quien dice que se puede estar llegando a la cifra, con turismo español prácticamente solamente, a un porcentaje del 70% de las que obtuvimos en el año 2019. Yo creo que no tanto, pero quizás estemos en un 60% de las cifras de ese año. Del 2019. No son malas las perspectivas. Entonces, este trimestre se podía producir un aumento del PIB, esperamos, superior al 3%, incluso rayando el 3,5%. Hay que tener en cuenta que el año pasado también se produjo un rebote importante, el 16,4 y 16,3, quiero recordar, en el tercer trimestre, y teniendo en cuenta además que el verano fue muy malo, desastroso. Entonces este año se puede producir lo mismo que se ha producido en este segundo trimestre, un rebote en nuestra economía que coadyuve de alguna forma a que el último trimestre del año sea también bueno, el cuarto, y que las previsiones que todo el mundo apuntamos a que sean superiores de crecimiento al 6%, pues se ajusten al 6,3%, como estamos preveyendo nosotros, o incluso que puedan subir a una décima más. Se puede concretar un año bastante bueno, siempre teniendo en cuenta que el tema de la pandemia, que está ayudando bastante, el control de la misma, que está ayudando bastante al tema con la movilidad que está produciendo, que se mantenga, que es lo que esperamos. O sea que si la pandemia sigue contenida, yo creo que podemos estar cerrando un buen año, comparativamente también con el resto de Europa. Económica que han hecho también presentan una mejora en la situación del mercado laboral. Aún así, la tasa de paro sigue siendo elevada, 15,5% para este año, 14,9% para 2022. Y en este informe ustedes advierten, ¿no?, de los riesgos que podría suponer esa subida del salario mínimo interprofesional, que precisamente se va a empezar a debatir mañana, ¿no? Mañana se reúnen gobierno y agentes sociales. ¿Por qué no lo consideran oportuno y cuáles son los problemas que podrían derivarse de esta posible subida? Entiendo que, bueno, que más despidos, ¿no? Hemos estado hablando también con otros analistas, pero me gustaría saber cuál es la valoración de estas negociaciones que empiezan ya, mañana mismo. Bueno, existe una controversia importante dentro del propio gobierno, lo sabemos y lo sabe todo el mundo. El tema de la falta de oportunidad de aumentarlo de nuevo es por varias razones. Primero, que entre el 2019, finales de 2019 y 2020, el salario mínimo, que nos había tocado muchísimo tiempo, subió, quiero recordar, en un 27%, una subida excesivamente alta. El salario mínimo interprofesional tiene una incidencia menor en las grandes empresas, pero tiene una incidencia muy fuerte en las pequeñas empresas. Y España el tejido empresarial español en un 97% son microempresas, son pymes, y en estas empresas se ven muy afectados por el aumento del coste laboral. ¿Por qué no es oportuno la subida ahora? Pues porque se están dando dos circunstancias que penalizan a esas pequeñas empresas de las que tanto dependemos. 97%, 98% incluso es muy alto. O sea que el fraccionamiento del tejido empresarial es tremendo, y el hecho de que sean tan pequeñas las empresas también. O sea, hay que tener en cuenta que esas empresas, la media, según regiones, oscilan entre 11 empleados y 16. Vuelvo a repetir, dependen de las regiones en las que estemos contemplando, la media de empleados por empresa. Entonces, en ellas, en este tipo de empresas, se agiganta mucho la carga laboral, precisamente, es un porcentaje muy grande de sus gastos, pero ahora tenemos además otro aditamento que por eso hace desaconsejable desde un punto de vista técnico la subida del salario mínimo, y es el tema de la factura de la luz. Nosotros la factura de la luz se está contemplando en líneas generales por el peso que tiene en los hogares y en las familias, pero hay que contemplarlo también lo que supone la pequeña empresa. Es que hay empresas pequeñas que están cerrando a mediodía para no consumir electricidad en lo que queda de día. Y es que la subida de la electricidad está suponiendo para la pequeña empresa realmente un martirio. Un martirio es una subida de más del 50% de sus costes en ese epígrafe. Si a eso añadimos un aguijón más en el tema del salario mínimo interprofesional, hay que tener en cuenta que es el salario mínimo más las cotizaciones que ese aumento salarial supone, el coste
de las cotizaciones que aumentan, lógicamente, entonces lo hace poco aconsejable. Vuelvo a repetir porque es un tejido muy castigado y ahora, oportunamente, por el hecho también de la subida de electricidad de la energía eléctrica, que a quien más está castigando es a la pequeña empresa, al comercio, a la pyme, a la pequeña empresa. Eso y los costes laborales de alguna forma están motivando que haya muchas empresas que además están endeudadas con ayudas públicas, el ICO y tal, y que no sabemos al final si esos créditos se van a pagar o no porque se están refinanciando. Entonces creo que el momento no es el más oportuno y sobre todo además que estamos en un momento de recuperación económica donde todavía se atisban en los horizontes problemas como es este mismo de la inflación. La inflación entraña para nosotros además un problema añadido, si me permitís que lo comente, y es el hecho de que afecta muchísimo al consumo. El consumo es un atinente importantísimo en el caso del crecimiento del PIB español. Dentro de la demanda interna representa quizás el porcentaje más elevado de incidencia que tiene el crecimiento del PIB y el consumo se va a ver afectado por el detrimento en la renta disponible que supone la erosión de la inflación. Eso no solamente ese apartado, sino que la inflación además tiene el peligro de que va a hacer subir los salarios, tanto de los funcionarios como el tema de las pensiones, con un referente que es el IPC, que es muy alto, y eso de alguna forma también va a afectar al déficit público y al pago de la deuda. O sea que en tal sentido, digamos que el tema de la recuperación económica es un tema que se está produciendo ahora y que tenemos un efecto rebote que puede ser engañoso. Puede ser engañoso en el sentido de que es que partimos de una base más baja, hemos caído más que el resto de los países. En tal sentido, el efecto rebote que se está produciendo en el segundo trimestre, se ha producido en el segundo trimestre y que se va a producir con más énfasis en este tercer trimestre, que ya estamos hablando de una subida superior al 3%, incluso cercana al 3,5%, pues hace que tengamos que ser muy cautos en perjudicar aún más al tejido empresarial español, vuelvo a repetir, tan fraccionado y en tal sentido tan vulnerable. Han advertido, de hecho, de que esa recuperación no está todavía consolidada, si bien bueno, pues han revisado al alza esa previsión de crecimiento. Quería preguntarle cuánto tiempo tendremos que esperar para que esa recuperación se consolide, o cuáles son los indicios que nos van a marcar que realmente hay una consolidación de esa recuperación económica. Bueno, que consigamos, que lleguemos a tener las mismas cifras que teníamos en el 2019, en todos los sentidos. Y lo que está previsto es que España, a esos efectos, lo mismo que ahora está rebotando antes, pero sin embargo, dentro de los países europeos, sea de las últimas en recuperar el nivel que tenía en el año 2019. De hecho, estamos subiendo las perspectivas para el año 2022, ese 6% en que las hemos concretado, pero sin embargo hay dudas de lo que puede pesar al final las deficiencias que tiene nuestro país. Nuestro país debía de aprovechar las circunstancias actuales, además lo están diciendo todos los analistas, no somos solamente nosotros del Consejo General de Economistas, ni tampoco somos nosotros, lo único que estamos poniendo, estamos de alguna forma criticando el momento de la subida del mínimo interprofesional. Es que la verdad es que en el año 2022 pensamos que si no se hacen las reformas que necesita España, las pensiones, que es insuficiente, la reforma laboral, en el sentido que se debe de producir esta, no un sentido anticíclico, sino un sentido cíclico, en el sentido que haya mucha más flexibilidad laboral. Si esas reformas no se hacen de una forma acertada, ahora que vienen las ayudas europeas, nosotros podemos empezar a que la deuda, el déficit que tenemos y los costes que tenemos con el hecho del paro, con el hecho de las pensiones, que ya sabéis que en parte se están pagando ya
con cargo a los presupuestos, pues de alguna forma nos pasen factura, y nos pueden pasar factura al final del 2022 y sobre todo en el 2023. El peso de la deuda es muy elevado y hay que tener en cuenta que una amenaza que se cierne sobre la misma es que ahora nos estamos financiando. Se ha hecho una cosa bien en España en los últimos años, y es que se ha conseguido bajar el coste medio de la deuda hacia aproximadamente un 2 o un 2 y pico por ciento, cuando estaba en un 4,5, 5 o 6, llegó a estar, pero si sube la inflación, lógicamente van a subir los tipos de intereses y los tipos de interés, y en tal sentido se va a poner mucho más cara la financiación de la deuda, el coste de la deuda pública que tenemos. Entonces, todo esto, de alguna forma, hay que tenerlo en cuenta. Y para no perdernos la pregunta que me has hecho, nosotros pensamos que, y lo está diciendo también la mayoría de los organismos internacionales, que lo mismo que estamos rebotando antes, porque hemos caído de una forma más profunda. Sin embargo, quizás seamos los últimos o de los últimos en recuperar la línea que teníamos del 2019, los datos del 2019. Y eso se podía podía hacerse más patente cuando terminen las ayudas y cuando de alguna forma los inconvenientes que tiene el país, que son eso, la carga de la deuda, el déficit público que en parte está en entre un 8 y un 10%, y en parte ya es estructural, que es algo muy complicado y preocupante, y el hecho del coste de las pensiones. Hay que tener en cuenta que el coste de las pensiones y el desempleo ya ocupa el 47% del presupuesto, de los gastos presupuestarios. Entonces va a llegar un momento en que realmente los presupuestos haya muy poco margen para invertir. Entonces, a esa pregunta que me ha hecho, nosotros hemos subido al 6% el crecimiento del 2022, porque pensamos que ahí se concentra la mayoría de las ayudas y porque estamos viendo que hay inercia con el cierre que se va a hacer este año de un 6,3, incluso un poquito más alto, como hemos dicho, que hay inercia y efecto tracción para el año próximo, donde se concentra la mayoría de las ayudas, pero al final del año, a principios del 2023, se pueden ver o se pueden agigantar nuestras carencias cuando esas ayudas terminen, si esas ayudas no han sido eficaces. Y sobre Antonio, todo si nos han hecho la reforma que el país... Sí, no, Antonio, tengo que cortarle ya porque se nos acaba el tiempo. Simplemente quería agradecerle este análisis que hemos hecho de su mano, bueno, que ha hecho usted, y que entrase aquí en Negocios para poder comentarnos esos datos del Consejo General de Economistas, que han revisado al alza hasta el 6% la previsión de crecimiento para 2022 y que mantienen el 6,3% esa previsión para este año, para 2021. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un saludo.